Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Hola, buenas tardes. ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, me alegro, qué lindo fondo que pusiste, como si No, estarías me en lo la quiero playa, sacar. Sí, ¿eh? pero me lo quiero sacar. Ya me cansó, me lo quiero sacar. Está buenísimo. Ya hace rato que está ella en la playa ahí, ¿eh? Yo te digo, cada vez. Sí, Sí, ¿viste? Qué vida. hace Sí, rato. tenés que arreglar la reposera un poco ya a esta altura. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo Hola, hola, estamos? ¿cómo No, estás? ¿cómo estás? Bien, bien, contento de verlos. Igual. Cariños a todos. Muchas gracias. Buenas tardes, México. Buenas tardes. Buenas Buenas Hola, noches, tardes. hola. Argentina, creo. Ah, Buenas tardes, es evidente que no sale mi imagen, no debo tener la cámara preparada. Buenas, buenas, Graciela. No tengo la cámara, no sé qué pasó. Faltan unos minutos. Ya, ahora. Hola, hola, hola. Amabel. Ah, ¿cómo Hola, están? hola. Hola, hermosa. Hola, Rosalía. Hola, Mabel, Hola, Estela. ¿cómo Ahí de a estás? poquito los voy viendo. Hola. hola. Hola, hola, Lilia. Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Habla Buenas Marco tardes. de México. Hola, Buenas, buenas buenas tardes. tardes, Marco. Ah, Hola. Hola, hola. Hola, Sergio. ¿Cómo están? Buenas Gusto en tardes. ¿qué saludarlos. tal? Igualmente. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, aquí me Bien, bien. presento desde Mar del Hola, Plata. ¿Se escucha? hola, Sí, ¿cómo estás? Felipe. Qué bueno, hola, qué lindo verlos. Perfecto. Hola, Martín, Hola, hola. ¿qué ¿Cómo andan? tal? ¿Me escuchan? Bien. Martín, hola. Hola. Hola a todos. Hola, hola. Hola, Hola, ¿qué Sergio. tal, Sergio? Bien, ¿cómo están? Les Todo mando, bien, gracias a Bien. Dios. les mando un abrazo grande. Otro para vos. Te, Gracias, Sergio. Hola, Gracias. te fallé, me Sergio. veo. Te ¿Eh? fallé.
fallé en el vivo la vez pasada. Bien. No pude estar en el vivo. Ah, ahora, cuando esté el video listo, ya lo volvemos a ver. ¿Ya lo subieron? ¿No sabés? No Sí, sé. está subido. ¿Ah, ¿Ya lo está subieron? subido? Ah, lo voy a Sí, consultar. sí, Yo ya genial, lo... genial. No lo vi. Si vos no lo consultás, te va a consultar a vos mismo. Sí, voy a consultarme. Voy a consultarme a mí mismo. A ver qué tal quedé. Yo lo bajé para también verlo despacito, bien. Tranquila, está Sí, bueno. sí, sí. Sí, sí, Ana. Sí, te extrañamos esa vez. Bueno, Sí, yo me fui. no es para tanto. Capaz que se salvaron de algo. Y Bueno, pues, ¿cuántos somos? Cuando quieran, comenzamos. Ay, ¿qué quiere? Bueno, vamos a dar comienzo a la conferencia del legado fenicio número 8. ¿Me escuchan todos bien, no? Perfecto, muy bien. Así que a todos los presentes le damos la bienvenida a las Wasahlan en nombre del Centro de Estudios de la Diáspora y la Inmigración Libanesa, CEDRAL. Todos sean muy bienvenidos. Este es el 8º año consecutivo que se da el legado fenicio, actividad de la cual CEDRAL y todos estamos muy orgullosos. Esta actividad, recordemos, es auspiciada por la Embajada del Líbano en Argentina. De este año 2026 es nuestro tercer encuentro. En esta ocasión vamos a disfrutar un poco más de los fenicios, otro aspecto de los fenicios, la ruta fenicia y la urbanización, proceso urbanístico cananeo fenicio en el Mediterráneo, vestigios y hallazgos sorprendentes. En esta ocasión, el expositor será el director de CEDRAL, Walter Müller-Muller, que además de ser el director de CEDRAL, el motorcito de CEDRAL, es profesor de historia, museólogo y conservador de patrimonio. Licenciado en gestión educativa, preside el Centro de Estudio de la Diáspora y la Inmigración Libanesa, CEDRAL. Es también autor del libro Diásporas Libanesas, El Camino del Inmigrante Libanés. Además, ha sido reconocido por el Ministerio de Cultura del Líbano y por la Embajada del Líbano y por la Universidad de Notre Dame y el Baisé, Líbano, por su gestión cultural y académica. Además, es director de la Escuela Secundaria Orientada número 384, doctor Alberto Sabín, de la ciudad de Rosario, en la misma provincia de Santa Fe, donde reside junto a su familia. Por eso os invitamos al profesor Walter a comenzar con esta interesantísima conferencia, La Ruta Fenicia y la Urbanización. Por favor, Walter, adelante, estamos todos escuchándote.
Hola, Walter. Vamos. Bueno, muchísimas Ah, gracias por la presentación, Rosalía. Un gran cariño a todos. Gracias por compartir este espacio tan importante que tiene que ver con el legado fenicio. Bueno, están viendo la pantalla, ¿verdad, Rosalía? sí, sí, perfecto. Perfecto, bueno, muy bien. Hoy nos convoca, después de haber disfrutado la conferencia de Sergio y haber analizado también el patrimonio y así como también todo lo que hace a la cosmogonía y a la filosofía, ¿no?, que los fenicios fueron difundiendo, nos vamos a concentrar en este caso lo que tiene que ver con la cultura fenicia, pero especialmente vamos a desarrollar la conquista del Mediterráneo. Vamos a ver cómo estos navegantes, por excelencia, resultaron ser pioneros en muchísimas cosas. Vamos a analizar precisamente este legado que nosotros estamos disfrutando y hoy día nos enorgullecemos de él. A ver, voy a volver a compartir. Bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Qué es lo que podemos observar en esta imagen? Bueno, estamos viendo, por ejemplo, lo que está o lo que ha ocurrido hace algún tiempito, hace un año, en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena, en Murcia, el sur de España. ¿Qué es lo que podemos ver? Bueno, es una muestra. La muestra se titulaba Los fenicios y el mar. Pero fíjense esa sala repleta de objetos que fueron encontrados en un percio. ¿Qué es esto? Bueno, se han hallado precisamente en el fondo del mar una embarcación fenicia completa, con todo lo que había allí dentro, las ánforas, lo que tenía que ver con el marfil, con el hierro, lo que portaban, lo que llevaban y lo que traían. Y esto ha hecho que precisamente esta región del sur de España, en la península ibérica, sea portadora de este legado tangible que tiene que ver con estos objetos que nosotros estamos observando. Vamos a ver si puedo correr la siguiente fin. Ahí está. Bueno, fíjense, el cargamento estaba intacto. ¿Qué queremos mostrar con esto como a modo de disparador? Que lo que tiene que ver con los fenicios es una cuestión que nos envuelve actualmente. Es decir, la realidad hoy día sigue dando cuenta de este pueblo que partió del Líbano y que llegó a costas tan lejanas de todo el Mediterráneo. Es decir, que la historia siempre la pensamos desde el presente, ¿no? Y entonces, conocer esto que sucede en un pueblo del Mediterráneo nos ayuda a entender cómo todavía el pueblo fenicio sigue dando de qué hablar, ¿no? Por supuesto que nos encantaría estar allí en esa exposición. A ver si puedo que se vea la pantalla completa. A ver. ¿Se ve la pantalla completa, Rosalía? Sí, perfecto. Ahora sí, está mucho mejor. ¿Ahora está la leyenda? Sí. ¿Sí? Se había frizado un poquitito, ahora sí. Bueno, muy bien. La cultura fenicia es la primera históricamente acreditada que une a todo el Mediterráneo. Porque si bien después conocemos otras civilizaciones que lograron surcar y conquistar el Mediterráneo, los fenicios fueron los primeros en haber, de una manera compleja, que hayan surcado este mar que justamente conecta tres continentes: la parte asiática, el continente europeo y el norte de África. Los fenicios fundaron decenas de colonias en diferentes puntos del Mediterráneo, una parte continental y una parte insular, diferentes islas que fueron ellos
conquistando de manera cultural, de manera de intercambio, de manera sostenida durante más de 150 siglos, perdón, de 150 años, en varios siglos, que afectó de manera extraordinaria. Pero eso no se limita a ese periodo, sino que ese fue el auge, el esplendor, el momento en que podemos decir que se afianza esta red de colonias en todo lo que tiene que ver con el Mediterráneo. Ellos fundaron factorías, fundaron ciudades, así como también plazas de comercio donde llevaban sus productos. Y hablamos desde Libia hasta las islas de Sicilia, Ibiza, Huelga, la costa de Marruecos, la península ibérica, llegando incluso hasta Portugal. Estas colonias también funcionaban como estaciones, porque pensemos que ellos también necesitaban agua, necesitaban descanso, necesitaban un montón de otros recursos para emprender el viaje. Si nosotros pensamos desde la ciudad de Tiro o Sur, en lo que es el actual Líbano, hasta la ciudad de Cádiz, en España, hay unos 4.000 kilómetros. Esos 4.000 kilómetros que los fenicios unieron realmente necesitaban de muchos recursos, recursos humanos y recursos materiales para emprender semejante periplo, ¿no? Que vamos a ir viendo a medida que analicemos en esta exposición. A partir de la década del 60, en Europa comenzaron de manera sostenida las excavaciones y eso ayudó muchísimo. La arqueología principalmente comenzó a dar cuenta de vestigios de un legado formidable de los fenicios que permitían comprender precisamente, ¿no? Que había un sistema, que existió un sistema minucioso, sistemático, que ellos llevaron a cabo en diferentes lugares a donde ellos se acercaron. La expansión colonial fenicia, gracias a todos estos hallazgos que hoy día nos dan luz acerca de lo que fue realmente la cultura fenicia, hace replantear algunas teorías que los historiadores, los arqueólogos, incluso los antropólogos habían tenido sobre esta civilización. La expansión colonial fenicia, gracias a las excavaciones de estos últimos decenios, se revela como un proceso variado, un proceso complejo, que no se detuvo solamente en la cuestión comercial o del comercio de los fenicios. Fue mucho más profunda, de ahí que estemos nosotros ahora hablando acerca de este tema. Ese proceso tan importante, tan fecundo, se inició en el siglo octavo antes de Jesucristo. Es decir, estamos hablando prácticamente de 3.000 años atrás, cuando los fenicios van a desarrollar un sistema colonial. Pero claro, este desplazamiento de numerosos recursos humanos, de grupos de personas de Oriente, desde lo que son las costas del Líbano actual, un poco más al norte, parte de lo que es hoy Siria y un poco más hacia el sur de lo que hoy es Palestina, son las ciudades que podemos hablar de no muchísimas, algunas ciudades como Tiro, Sidón, Trípoli, bueno, van a ser algunas ciudades importantes, Biblos, Ugarit, que van a ser las ciudades fenicias que estuvieron en la costa mediterránea y que van a ser principalmente la ciudad de Tiro, encargada como la gran metrópolis y la gran madre en distribuir esta red de ciudades por todo el Mediterráneo, la parte europea, la parte africana y también todo lo que tiene que ver con las islas de este momento. Estos asentamientos que nosotros vamos a ver tienen una gran complejidad. No podemos pensarlos como algo que se limitaba solamente al comercio, sino más bien estamos hablando acerca de lo que tiene que ver con una actividad planificada.
En las zonas que los fenicios conquistaron, podemos hablar, por ejemplo, de la parte oriental, ¿no? De la costa mediterránea. Es decir, si nosotros lo miramos desde el Líbano, tenemos la primera parte oriental. Y luego, más allá, que sería la parte occidental, ahí encontramos también un abanico de colonias, de una red colonial muy importante. Por eso, como mencionamos, llegando incluso hasta Portugal. Esta cuestión que nosotros vamos a observar tiene que ver con un sistema de poblamiento muy importante. Por eso hablamos de la urbanización como una cuestión que tiene que ver con esto que nos ayuda a entender la importancia que tiene el mundo fenicio. ¿Cómo podríamos nosotros, por ejemplo, pensar en el tiempo para ubicarnos, ¿no? Para entender precisamente eh, cómo está determinado lo que tiene que ver con este gran mapa que ustedes pueden observar, donde encontramos cómo esas ciudades de lo que es el actual Líbano, esa franja costera que pertenece a Fenicia, había logrado expandirse por toda la cuenca mediterránea, ¿no? Y por todo lo que tiene que ver con el sur de Europa, norte de África, saltando el Peloponeso, que serían las islas griegas, para introducirse en otros mares, como el mar Adriático, el mar Tirreno y, por supuesto, el mar Mediterráneo, hasta el estrecho de Gibraltar. Allí los fenicios encontraban las columnas de Hércules, ¿no? De la mitología, que van a hablar, precisamente eran las columnas de Melcar, el dios por excelencia de los fenicios, que después los griegos le van a llamar Hércules, y es lo que más nos suena a nosotros, pero en realidad eran las columnas de Melcar, esa unión, ese estrecho, ¿no? Que une la parte peninsular de Europa con el norte de África. Ellos decían que este era el fin del mundo. Empezaba el mundo en Tiro y llegaba el fin del mundo hasta las columnas de Hércules, y hasta allí llegaban. Luego vamos a ver de que se va a avanzar con relación a todo esto. Pero fíjense todas las ciudades, reinos fenicias que están marcadas y cómo estaba bien delimitada la zona de influencia y en estas redes. Vamos a encontrar precisamente un periodo de tiempo donde esto ocurre. ¿Cuál es el tiempo? Bueno, tenemos en principio, dejo de compartir porque no me corre la imagen y vuelvo a hacerlo nuevamente. Encontramos precisamente tres momentos en que podemos pensar este periodo histórico que está muy documentado y que cada vez a medida que avanzan las excavaciones y los hallazgos podemos descubrir cosas sorprendentes y maravillosas. Tenemos una fase precolonial que tiene que ver precisamente con los siglos 10 a 9 antes de Cristo estamos hablando, ¿no? Podemos, para ubicarnos, son 1000 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, esa la etapa precolonial que podemos decir que está bien documentada, que se han encontrado muchos hallazgos de las producciones de los fenicios en toda esta parte. Bueno, no me corre la pantalla. A ver ahora. No pasa, ¿no? No, está igual que el anterior, está el mapa. Bueno, a ver, dejo de compartir. Estas son las cosas que tiene la tecnología, pero bueno, Es vamos a muy tratar de... linda, pero No hay como lo presencial. Bueno, muy bien. De todas maneras, lo que queríamos mostrarles, a ver, voy a intentar con este otra ventana. Voy a pasar.
Tampoco. Puede ser que... Con avance de página, ¿no? No, no corre. Intento, pero no corre. Puede ser la internet, puede bajar un poquito. Pero para no perder tiempo, yo avanzo. Cualquier cosita después lo vamos a ver. Voy a intentar nuevamente. Suavecito. Bueno, avanzo, ya se va a normalizar, suele ocurrir esto. Las fases son tres precisamente. La que les mencionaba recién, que es la precolonial, desde los siglos X al siglo IX antes de Cristo, donde va a haber viajes, intercambios, especialmente lo que tiene que ver con todo lo que hace al comercio, ha específicamente pensado como aquello que los fenicios le gustaba hacer, que era precisamente estar allí llevando sus productos, su mercancía, lo que tiene que ver con la púrpura y la búsqueda también de recursos como el hierro, el bronce, el estaño y demás. Después tenemos una fase temprana que abarca ya los siglos octavo al siglo séptimo antes de Cristo, donde ya encontramos la primer colonia fundada, muy importante, bien desarrollada de manera sistémica, que va a ser Gadir. Gadir, Ajá. que es la ciudad actual de Cádiz en España, es la ciudad que ellos se enorgullecen de que tiene 3.000 años. Es la ciudad europea occidental más antigua de Europa, fundada por los fenicios. Miren si eso no es sorprendente. Los tirios fundaron precisamente la ciudad de Gadir, allí en un istmo unido por varias islas, que después se va a unificar y termina siendo lo que es Cádiz. Después vamos a ver imágenes aéreas que nos permiten poder ver precisamente esto, ¿no? Que es una novedad sorprendente acerca de lo que van a hacer. Así que tenemos a Cádiz o Gadir y asentamientos en Málaga, por ejemplo, en Granada y también en el Bajo Guadalquivir, el río, ¿no es cierto?, del sur de España, donde también van a encontrar algunos asentamientos. Y ahí hay una perla maravillosa que es el Carambolo, que es donde se halló joyas fenicias de oro impresionantes y que realmente ese tesoro da cuenta también del auge y del desarrollo de los fenicios juntos a algunos pueblos autóctonos que se encontraban en la península ibérica. Bueno, esto no corre. Seguimos. Y luego, la tercera fase, que es la fase de consolidación y crisis, hasta la crisis del siglo sexto antes de Cristo, donde ya hay la caída de la metrópolis fenicias de Oriente impacta, ¿no es cierto?, ya sea por el Imperio Babilónico, que provocó una transformación en las colonias occidentales, ¿no?, que pasaron a ser autóctonas, autónomas, perdón. Entonces, y ahí tenemos el esplendor de Cartago. Que va a ser también una ciudad fenicia, que va a tomar la hegemonía y ya se desintegra, por así decirlo, la influencia de las principales ciudades de la costa fenicia o libanesa, que estamos hablando principalmente de la ciudad de Tiro. Así que ahí encontramos este periodo de tiempo que va a abarcar estos siglos y que va a ser el momento de pleno auge y sorprendente para todos los que tiene que ver con el desarrollo fenicio en todo el Mediterráneo. Se puede afirmar que mucho antes de que los fenicios lograran esta red
de colonias, mucho antes, ya había presencia fenicia, pero como mencionamos antes, estos eran viajes, eran esporádicos, pero si bien eran sostenidos en el tiempo, durante mucho tiempo, podemos decir que los fenicios ya habían introducido en Sicilia, habían introducido también en Córcega, Cerdeña, y como vimos en el sur de España continental, muchísimas actividades de intercambio, pero a partir del siglo octavo antes de Cristo se consolida un sistema de red colonial, donde va a haber una presencia importantísima. Hoy día hay excavaciones en Cerdeña, en Córcega, también hay en diferentes lugares, como por ejemplo en el sur de España, hay un trabajo estupendo. Han recreado las viviendas de los fenicios, han realizado, bueno, como vimos al comienzo de la charla, una exposición con muchísimo material que se encuentra en los museos de la Costa del Sol, que sería el sur de España. ¿Qué es lo que podemos apreciar? Bueno, apreciamos que los fenicios dejaron vestigios. Cuando nosotros, por ejemplo, observamos lo que tiene que ver con la cerámica, los objetos de joyas de valor, incluso utensilios como copas, platos, vasijas, ánforas, eh, muchísimo material que los fenicios dejaron. Entonces, cuando nosotros vemos en las tumbas, incluso por eso se habla de una etapa precolonial, una etapa colonial y un esplendor y al ocaso, podemos ver cómo se encontraban todos estos en el ajuar, por ejemplo, de una persona, de la élite de locales o indígenas de la parte, por ejemplo, de Ibérica, encontramos utensilios fenicios. Así que antes del desarrollo de las ciudades. Así que hay una etapa precolonial muy exitosa que va a ser el trampolín, por así decirlo, para la etapa colonial. ¿Por qué? Porque los fenicios van a encontrar precisamente socios confiables, personas a los que van a entender como aquellos que podrían llegar a ser el puente para seguir un desarrollo más profundo. Y esto fue lo que sucedió. Durante ese tiempo extenso precolonial, van adquiriendo confianza, van adquiriendo una cuestión que tiene que ver con la transmisión, el intercambio, lo que hace al afianzamiento de las relaciones comerciales para pasar a un desarrollo mucho más profundo que va a tener que ver con relación a lo que hace a este vínculo, ¿no? Que va a permitir el desarrollo de las colonias. Y encontramos muchos yacimientos, como el Cerro del Villar en Málaga, también en la misma Cádiz, encontramos precisamente muchísimos yacimientos que nos ayudan a dar cuenta de este proceso tan profundo y significativo. Es más, porque nosotros en general pensamos de que todo tiene que ver con el mar. Sin embargo, hay yacimientos que están en el interior de de los lugares a los que ellos llegaban. ¿Qué nos está dando o de qué nos está dando cuenta esto? Está dando cuenta precisamente de que deseaban o querían penetrar el territorio para tener acceso a a recursos como recursos mineros, principalmente el hierro, el estaño, y también a las actividades mineras, así como también a otros recursos. Incluso van a ser ellos los que introducen la domesticación de las aves en España. Así que fíjense, un montón de cuestiones porque ellos estaban instalados precisamente en estos lugares, en lo que tiene que ver con los ríos. Los ríos
río adentro, ¿no? Por ejemplo, miren, este es el yacimiento del Cerro El Villar de Málaga en España, que prácticamente está hacia dentro, como les decía, a la ribera del río y que se han encontrado, esto es al comienzo, pero la investigación siguió y han descubierto un área importantísima en el yacimiento del Villar, en Málaga. Incluso gracias a este yacimiento y a los estudios que se han hecho, se pudieron recrear cómo eran las viviendas, cómo era la casa del desembarcadero. Fíjense los lugares donde se ponían las ánforas, el aceite de oliva, el vino, lo que tiene que ver con las telas, la tintura, bueno, y todas estas cuestiones. Como hablábamos antes, había precisamente una parte insular y una parte continental. Claro, al comienzo se pensaba precisamente en esto, ¿no? En el interés comercial de los fenicios, y casi todos nosotros estamos pensando precisamente en esto. Pero los descubrimientos actuales evidencian un cambio en el paradigma con relación a lo que se tenía en cuenta. No solo era una cuestión comercial, sino que también había un proceso de urbanización sostenida a través de una red de colonias, a través de una red de ciudades-estado que van a fundar en diferentes lugares. Esto hace de que pensemos en ciudades tan importantes como Cádiz, como Cartagena, así como también vamos a pensar en Cartago y entender precisamente esto, ¿no? Fue una expresión de una sociedad que había alcanzado su punto culminante. Es decir, no podemos pensar que los fenicios se expandieron por el Mediterráneo porque estaban huyendo de crisis o problemas con sus vecinos, sino más bien tenemos que entender cómo están en el análisis de algunos historiadores contemporáneos de que los fenicios se lanzan al Mediterráneo porque habían llegado en su punto clímax de su desarrollo cultural por excelencia. Entonces, esto hacía que ellos justamente, ¿no? Tener capacidad económica, desarrollo tecnológico, con lo que tiene que ver con la navegación, por ejemplo, un periodo de paz, un periodo de paz largo, lo que permitió este desarrollo. Así que un periodo de paz, la economía, los recursos humanos, el desarrollo tecnológico, había permitido a los fenicios llegar a ser, como dice un historiador sobre ellos, un magisterio de la cultura. ¿Qué quería decir esto? Quería decir que ellos van a pasar a enseñar avances. Por eso fíjense que la ciudad más vieja de Europa Occidental, Cádiz, es una ciudad fundada por los fenicios. Así que mientras Tiro tenía un desarrollo impresionante, Europa todavía estaba con los pueblos indígenas. Viviendo de una manera muy diferente, un desarrollo muy diferente. Entonces, el contacto con los fenicios permitió un desarrollo de avanzada. Esto es muy interesante y hace que podamos entender la magnitud que tiene este desarrollo de la cultura, ¿no? De Tiro, de Tiro, Sidón, ¿cierto? Biblos y demás. Los centros fenicios permanecieron organizados en reinos de base ciudadana. Eso también hay que entenderlo, porque era no justamente pensado como una conquista, como una dominación, sino más bien como un intercambio, como un proceso de desarrollo cultural y de compartir esas técnicas. Por ejemplo, en España, en la península ibérica o cerca de Cádiz, el desarrollo de la metalurgia estaba desarrollado anteriormente, pero van a ser los fenicios que le van a dar determinadas técnicas en base a sus intereses, pero que también permitieron el desarrollo local. Entonces va a haber una fusión entre este desarrollo de ambos pueblos.
¿Qué podemos decir entonces? Pensemos que gracias al alfabeto de los fenicios que desarrollaron y que luego van a tomar los griegos, va a permitir precisamente que ellos lleguen a ser por excelencia los intermediarios con los locales. Entonces, esta difusión del alfabeto se va a imponer en las poblaciones limítrofes y después también va a ser adoptado por diferentes colonias y luego, por supuesto, por los griegos, que van a ser contemporáneos también y su desarrollo. Fíjense cuando veíamos el mapa que la parte occidental de Europa y del norte de África va a ser lo que está desarrollado por los fenicios, mientras que los griegos tenían el dominio del Peloponeso y la parte, digamos, oriental, ¿no? De lo que es Europa. A ver si ahora corre. Bueno, corrí un poquito y después seguimos. Esto nos ayuda a entender, ¿no es cierto?, la profundidad de este desarrollo que van a tener ellos. Por otro lado, comprendemos que va a haber un grupo que está relacionado con la vida palaciega en Fenicia, en las ciudades-estados, ¿no? Pero estos de los que nosotros estamos hablando van a ser precisamente un grupo pujante de comerciantes y de ya sea armadores, así como también navegantes, que van a ir desarrollando técnicas y que van a ser los que van a llevar este proceso por todo el Mediterráneo. Hay narraciones históricas, como por ejemplo Unamón, es un papiro muy antiguo de Egipto que narra la visita a Biblos, por ejemplo, las aventuras de Unamón. También encontramos, por ejemplo, el pasaje bíblico del rey Hiram de Tiro, que es el que le provee de madera de cedro al rey Salomón, por ejemplo. Y ahí se ve como un desarrollo de los fenicios que está vinculado con la vida palaciega. Sin embargo, lo que nosotros estamos desarrollando ya es más avanzado en el tiempo y ya estos hombres y la sociedad fenicia mira, estos hombres y mujeres miran hacia el Mediterráneo y lo ven precisamente ya no tanto como esta necesidad del palacio, sino más bien como una necesidad de la navegación y del llegar a fundar estas ciudades en diferentes colonias, en diferentes lugares a través de todo el Mediterráneo. En tiempos de Homero, con la Ilíada y la Odisea, que es exactamente en el siglo VIII antes de Cristo, estamos hablando del mismo periodo. Y Homero, en la Ilíada y la Odisea, él habla precisamente y habla acerca de este grupo de navegantes que van a llegar a la parte griega, también a llevar mercadería. Pero ellos, como vemos, van a seguir su desarrollo específicamente en las colonias que van a ir fundando. Estos armadores y mercaderes, en definitiva, van a asumir el control sustancial de la actividad comercial fenicia, al menos desde el siglo VIII en adelante, de manera sistemática, de manera formidable y de manera que da cuenta el corolario de actividades que van a llevar a cabo en todas estas ciudades-estados que van a ir formando a partir de lo que les hablaba antes, de los socios que van a ir desarrollando en estos lugares. Bueno, dejo de compartir y vuelvo a intentarlo. Así que esto nos va a permitir entender cómo eran capaces de movilizar precisamente, ¿no? Desde el Líbano, desde las costas de Fenicia, estas ciudades tan maravillosas y que van a estar desarrolladas de una manera sostenida para poder comprender la importancia, ¿no?, de los logros que van a tener precisamente ellos. En su apogeo, los fenicios
hacen precisamente que esta clase mercantil, ¿no? Fenicia tenga un impulso en las redes de colonias occidentales, ¿no? Y ahí es donde se van a desarrollar muchas de estas ciudades de las que nosotros estamos hablando. Pero, ¿cómo era? ¿Cómo eran las rutas? ¿Cómo empezaban o de qué se valían para poder llevarla a cabo? Bueno, había varios factores em, importantes, ¿no? Que los hombres de la antigüedad, las sociedades de la antigüedad conocían muy bien, que tienen que ver con los factores climáticos. Por ejemplo, en lo que es el Mediterráneo, los fuertes vientos provienen del Atlántico, del Océano Atlántico. Es decir, esos grandes vientos que se adentran en el Mediterráneo hacían que el regreso hacia Fenicia sea mucho más rápido y mejor que la llegada. ¿Mm? Así que el regreso era más llevadero y usted dirá, bueno, mejor porque venían cargados. Bueno, de las dos formas iban siempre cargados, ¿no? Con lo que llevaban y con lo que traían. Pero ahí encontramos un punto a favor que va a ser el desarrollo o el aprovechamiento de los factores climáticos, es decir, la cuestión atmosférica, por un sentido occidental, va a hacer que ellos utilicen estos vientos para formar un corredor que los favorece. Y otra de las cosas que tienen que ver con la geografía van a ser las islas. Entonces los fenicios, por así decirlo, van a tener eh, dos rutas, dos rutas importantes. Una va a ser la ruta de las islas. No es que hacían un viaje de un solo momento o de un tiempo, no. Esto va a ir primero a la isla de Chipre, van a seguir adelante, van a ir a Creta, van a avanzar hasta que entonces puedan llegar a el norte de África y luego cruzar para llegar a, a Cerdeña, Sicilia, ¿no es cierto? Córcega y luego avanzar para más adelante. O sea, ellos van a utilizar de manera extraordinaria todo lo que tiene que ver con la parte geográfica y el clima para desarrollarse. Aparte, como les decía al comienzo, estas paradas obligatorias en diferentes islas va a permitir que ellos pudieran abastecerse de agua, de alimento, poder descansar y a su vez comerciar en estos lugares a donde ellos se iban asentando. Ahí que encontramos. Encontramos una de las ciudades también fundamentales que va a ser la ciudad de Cartago. Cartago está en el norte de África y está en el medio, o en el centro, mejor dicho, del Mediterráneo. Así que va a tener una posición estratégica, ¿no? Eh, Eso va a favorecer de manera sorprendente. Los fenicios estaban así muy pendiente de los lugares geográficos por excelencia, lo que tiene que ver con la geografía, con la altitud sobre el nivel del mar, con los vientos, con los puertos naturales. Ustedes saben que para que una embarcación pueda llegar hasta la costa, tiene que ser profundo para que no se encalle ni se rompan las embarcaciones. El Mediterráneo es muy pedregoso, por lo tanto, es muy difícil. Y por eso, gracias a eso que tiene el Mediterráneo, se han encontrado un montón de barcos hundidos con cargamentos enteros, porque tienen sus secretos. Ellos lo fueron aprendiendo, empezaron a saber cuáles eran los lugares convenientes, pero algunas sorpresas se llevaban y por eso algunos barcos terminaron naufragando. Esos se llaman pecio. Un pecio es el hallazgo que se puede dar ahora de las embarcaciones hundidas por diferentes factores y que se pueden encontrar a veces intacto, con semillas, con el contenido que llevaba las ánforas, la madera de los barcos. Bueno, todo eso es algo sorprendente. Uno de ellos fue el barco fenicio de Mazarón, que se encontró no hace muchos años
y que se lo mantuvo debajo del agua, porque temía mucho de que al moverlo, al llevarlo, se desintegrara. Felizmente, después de un trabajo de las universidades españolas, se logró precisamente sacarlo y bueno, ahora definitivamente está en uno de los museos allí en el sur de España. Bueno, ellos lograron un puente cultural fuerte desde lo que tenía que ver con las ciudades fenicias hacia toda esta red que se iba manteniendo de manera sorprendente. Y nos preguntamos, ¿había alguna similitud de las colonias eh, fenicias con la metrópolis, con las ciudades que hacían precisamente al origen, como Biblos, Tiro, Sidón? Sí, vamos a encontrar, yo les había buscado unas imágenes muy lindas que espero que podamos ver al menos en el transcurso de la tarde, cómo es sorprendente. Por ejemplo, lo que es la vista aérea de la ciudad de Tiro con la vista aérea de la ciudad de Cádiz son idénticas. Es impresionante. Así como Tiro en árabe sur eran, ¿no? Era una parte continental y una parte insular porque había algunas islas y que después termina uniéndose y parece un istmo. De la misma manera ocurrió con Cádiz o Gadir. Diferentes islas, un conjunto de 3 islas que después van a terminar unidas y se transforma en una parte insular impresionante. Así que bueno, eso notamos que los fenicios buscaban similitudes. A eso se le llama, los investigadores llaman el paisaje fenicio. El paisaje fenicio es lo que se da en las colonias, es prácticamente igual de lo que se da en las ciudades primigenias o las ciudades que pasan a ser sus metrópolis, ¿no? Ese paisaje fenicio. Por ejemplo, buscaban lugares que estaban situados en un promontorio, es decir, en una parte elevada, siempre una colina, una parte situada en altura sobre el nivel del mar. Permitía la visibilidad, permitía la protección, el difícil acceso y a su vez la cercanía al mar. Pero como vimos, no era el único lugar que buscaban, ¿no? Muy bien. Y ahí tenemos esto que nos lo podemos encontrar en las diferentes colonias que hoy día están los yacimientos, como en Córcega, Cerdeña, Malta, Ibiza, Málaga, Sicilia, ¿eh? Almería, en la misma Cádiz o en Cartagena, así como también en Cartago, por ejemplo, ¿no? En el norte de África. Este movimiento, así surgido, adquiere dimensiones ciertamente impresionantes. Y de todo este proceso, la ciudad principal que lo desarrolla y que va a ser la metrópolis, es precisamente la ciudad de Tiro en el sur del Líbano, que lamentablemente, a pesar de ser declarada Patrimonio de la Humanidad, en este contexto que estamos viviendo, es una de las ciudades que está atravesando, ¿no es cierto?, la actual guerra o conflicto actual que está poniendo en riesgo, ¿no? Por eso la UNESCO, como hemos visto en otra charla, la ha declarado como protección en tiempos especiales. Bueno, de esa ciudad estamos hablando, de la ciudad de Tiro, donde muchos de ustedes han tenido la oportunidad de visitar, ¿no? Así que Tiro protagonizó en un espacio de tiempo extraordinariamente amplio, y fíjense que hasta el día de hoy esa zona no disfruta de muchos tiempos de paz largos. Por eso, al tener un periodo de paz largo, un auge económico desarrollado permitió precisamente hacer todo esto, ¿no? Esto es sorprendente.
También podemos hablar de la ocupación fenicia en el norte de África, porque también había un corredor terrestre, y también del que estamos hablando, que tiene que ver con toda la parte eh, del Mediterráneo. La creación de esta red fundamental de colonias fue el fruto y la perseverancia durante un periodo que cubre unos 150 años de historia fenicia, desde la primera mitad del siglo VIII hasta la segunda mitad del siglo VII antes de Cristo. Como vimos también, hubo un periodo anterior, precolonial, que ya los fenicios tenían esa actividad comercial, pero es este el periodo donde se desarrollan las rutas de manera sistemática a través de lo que tiene que ver con las colonias, ¿no? Podemos pensar que la última oleada migratoria, porque las colonias fenicias se alimentaban de los habitantes de la ciudad, los tirios, los sidonios. ¿Quiénes eran? Y bueno, los fenicios de estas habitantes de estas ciudades-estado que van a trasladarse, porque no eran personas locales solamente, se van a intercambiar, pero son ciudades que están retroalimentadas por población fenicia. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? La última oleada migratoria, antes de que a finales del siglo VII cesara completamente la creación de nuevas colonias en Occidente, en la parte europea occidental, por parte de los fenicios, nace como fruto de un organismo social en el apogeo de sus capacidades expansivas, ¿no? Unas capacidades extraordinarias. Yo pensaba, digo, ay, si nos dan un barco igual que los fenicios, ¿hasta dónde vamos a llegar? Nosotros, ¿no es cierto? Tendríamos que remar y remar, y pensamos en cuando vemos alguna película, el mar, el viento, las olas, y bueno, imagínese usted ahora a los fenicios. Ellos lo hicieron, estamos hablando de casi más de 2.800 años atrás, 3.000 años atrás, y sin embargo tenían el desarrollo de una manera tan sorprendente que hoy día los admiramos y hoy día tenemos la obligación de difundir este legado tan maravilloso. Las investigaciones arqueológicas demuestran demuestran que las colonias fenicias a menudo no solo desempeñaron un papel de índole comercial, que es lo que queremos nosotros poner el acento, sino que también aseguraron de manera sostenida la explotación integral de los recursos y un sistema de urbanización con la fundación de ciudades, de necrópolis, es decir, las ciudades con sus cementerios, con sus tradiciones, con su cultura, con su idioma, con la escritura, realmente fascinante. El refinamiento que alcanzaron los fenicios, y ojalá que podamos ver luego las imágenes. Voy a tratar de, a ver, de dónde me quedé antes. No. Vamos a ver. No. Bueno, ahí que se veía. No sé qué se veía. Intento una vez más y si no, seguí. A ver este. A lo mejor. Bueno, ahí algo ven, me parece. Voy a ver si puedo pasarlo sin la página completa. A lo mejor eso es lo que la hace más pesada. No. Sí, perfecto. Por lo menos podemos ver un poco la foto. Perfecto. Pero ¿cuál está ahora? No está la misma. Eso no. Sí, está la ¿Sabes, misma. No, 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 hay cambio. Sí, baja una más
A ver. Ahí está Esa no las la fases. vimos, Claro, esa es la no la fase, vimos. lo que tiene que ver con el tiempo que yo les mencionaba al comienzo y bueno, las diferentes etapas. Este es uno de los mapas de los que le estamos viendo, ¿no? Ven que hay una parte, si ustedes miran hacia la parte oriental de Europa, a ver cómo le explico, donde está Grecia y el Peloponeso y la parte de Asia, vemos que no está pintada de color violeta. Esa parte la tenían dominada los griegos, pero no significaba que los fenicios no llegaran a diferentes lugares. Iban como comerciante a todas esas islas, pero el desarrollo lo va a tener en esta otra parte la ruta, a través de las islas del sur hasta llegar, ¿no es cierto? Fíjense, toda la parte de la península ibérica, así como también prácticamente la parte eh, de vos, Rosalía, Norte de fíjate África. que está hablando y silencia lo que tenés, eso anfitrión. Bueno, y entonces ahí notamos precisamente esto, ¿no? Este desarrollo formidable que se fue dando. Bueno, lo que les mencioné sobre el tema de los socios potenciales, ¿no? Esta influencia cultural, también los fenicios operaban en términos de exclusividad, eso también es muy importante porque ellos querían controlar las rutas de navegación, principalmente esta zona, ¿no es cierto?, donde vemos del norte de África y la parte occidental de Europa. Eh, Realmente fue algo que han logrado, ¿no? Muy bien. Y también lo que hablábamos de los recursos humanos y recursos económicos necesarios para llevarlo a cabo. El alfabeto como principal recurso intangible y un salto cualitativo que permitió la democratización de la escritura. No estaba reservada a una élite ni a un grupo sacerdotal especializado, sino que ellos la utilizaron precisamente para el diálogo, para el simposio, para la comunicación, para el desarrollo, ¿no? Y la fundación también de ciudades. Bueno, ahí están viendo, ¿no? La imagen de Tiro. Eh, Sí, Vemos, perfecto. fíjense, la ciudad de Tiro. Esta es la ciudad en el Líbano, la ciudad de Tiro. Allí pueden ver el puerto, ¿no es cierto? Es un puerto fenicio, ¿eh? Y toda esa costa que rodea y tener estos dos accesos. Importantísimo. Bueno. Precisamente, ahora después van a ver una imagen de Gadir, ¿eh? Que van a poder compararlo más adelante. Así que este desarrollo económico de paz y demás que también del aumento de la población, porque cuando hay paz y hay prosperidad económica, las poblaciones aumentaban y esto hacía precisamente la viabilidad de poder trasladarse. Aquí nuevamente encontramos las diferentes rutas, la ruta terrestre marcada en rojo, la ruta azul por la parte de las islas, cómo iban haciendo de alguna manera escalas. Así que ahí tenemos las rutas, ¿no? Que fueron desarrollándose de manera sorprendente. Y una cuestión que la hemos mencionado sobre el desarrollo tecnológico, ellos van a desarrollar el trireme. ¿Qué es el trireme? Bueno, tenemos el birreme, como ven la imagen allí, de dos remos, de un lado y del otro. Pero ellos van a desarrollar una técnica superior que también los griegos van a adoptar y que también la van a mejorar. Los griegos especializados más en la guerra, los fenicios no tanto en la guerra porque tenían que traer mercadería, así que se complicaba un poco las embarcaciones fenicias por el tema de el almacenamiento. Recuerden que ellos buscaban hierro, que buscaban estaño, que buscaban
también todas estas mercancías que trasladaban, como el marfil, vieron al comienzo los cuernos de marfil que llevaban de un lado al otro. Todo hacía de que eso fuera voluminoso. Pensemos en el vino, en el aceite de oliva, en el vidrio, ¿eh? Todas esas manufacturas implicaban cierto peso, cierto espacio. Pero fíjense, el trireme, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el barco, la embarcación, va a tener diferentes espacios donde ahí está calado para que podamos verlo. Se sentaban en diferentes niveles. Esos diferentes niveles permitían que haya diferentes remeros haciendo movimiento para que las embarcaciones avancen, ¿no? Entonces, no solamente tenía uno al lado del otro, sino que tenía un nivel con otros remeros y otro nivel con otro remero. Eso hacía que la fuerza de avance sea impresionante. Para la época, impresionante. Así que esto después se fue desarrollando, por supuesto, de manera sostenida. Y acá les mostraba, ¿no?, cómo era esto. Ahí vemos las islas, Cerdeña, y vemos ahí Menorca, Mallorca, Ibiza, y luego la parte continental del sur de África, desde Alicante, Cartagena, Almuñécar, y así avanzando hasta Gadir, bueno, Málaga, y siguen adelante. Y esta es la ciudad que también las ruinas de Cartago son fascinantes en lo que hoy es Túnez. Estas imágenes nos hacen pensar mucho en las ruinas también que encontramos en Líbano. Hay, hay yacimientos en Cartago que van a ser los que le van a hacer la sombra luego al Imperio Romano, ¿no?, que resistió todo lo que más pudo. Fíjense, por ejemplo, para que comparemos esto que hablábamos, que les mencioné antes del paisaje fenicio. Esta es la ciudad de Tiro. Y ahora les voy a mostrar la ciudad de Cádiz, España. Ahí encontramos, fíjense la similitud, ¿no? La similitud de estas dos ciudades, ambas fundadas por fenicios, ambas en un extremo al otro, con una distancia de 4.000 kilómetros una de otra, pero fundada por los fenicios. Ahí podemos ver que también había un templo dedicado al dios fenicio Melcar. También era una ciudad dominante por el comercio, ambas. Y por supuesto Gadir era dependiente de Tiro, ¿no?, cuya misión era el monopolio, controlar los recursos metalúrgicos que provenían de la riqueza de la península ibérica y que los tirios necesitaban para su desarrollo, ya sea para las estatuillas fenicias, que acá tengo una por aquí. Las estatuillas fenicias, que se han encontrado miles de ellas. Esta es una réplica, no me traje una del museo. Pero para todo lo que tenía que ver con la metalurgia, así como también no solo en cuestiones religiosas, sino en cuestiones de la vida misma, el desarrollo tecnológico y demás. Y fíjense esto, no sé si está tapando las imágenes o se ve. El desarrollo, fíjense la Se ve precisión, perfecto. fíjense la precisión, en el desarrollo de la joyería, ¿no? Es maravilloso. Estos son brazaletes que vemos abajo. ¿Se acuerdan que le hablé al comienzo del tesoro de Carambolo? Bueno, allí es donde se encontró este ajuar completo con todo lo que tiene que ver con joyería preciosa. Y bueno, todo esto se encontró en España y tiene que ver con los artesanos fenicios que desarrollaron precisamente estas piezas de gran valor. Como les mencionaba, Cádiz fue la ciudad por excelencia más importante y opulenta de la península ibérica y allí podemos encontrar, pero también llegaron hasta Portugal.
e incluso en Lisboa. Y ahí está diferentes lugares como Abdul, Santa Olaya o Alcácer do Sal. Son diferentes yacimientos que también se están investigando porque los fenicios también llegaron hasta allí con sus factorías, con sus tendidos de redes en estos lugares. También podemos decir de que todas estas relaciones comerciales que fueron el puntapié inicial llevaron al desarrollo de las colonias por excelencia. Y con ello se desarrolló muchísimas cuestiones técnicas y de avance, como vimos, incluso la domesticación de aves, como les mencionaba antes, la agricultura, la ganadería y ese arte orientalizante que tiene que ver con cuestiones que los fenicios van a copiar de los egipcios y de civilizaciones de su entorno y la van a llevar al extremo de Europa, ¿no? Y del norte de África. Impresionante lo que van a lograr en cuestiones de joyería, de plata, de bronce, de marfiles, ¿eh? Muy importante. Incluso al ser excelentes navegantes, van a desarrollar pescas especializadas. Por ejemplo, el atún. Tan importante que introducen el atún en las colonias fenicias que acá vemos una moneda donde están allí dos atunes. Ahí vemos el atún con las escrituras fenicias y del otro lado está el rostro de Melcar con algunas características como simulando un león en el adverso y ahí vemos el otro que tiene que ver con una escritura fenicia que dice lo que significa que fue acuñado en Gadir, en Cádiz. ¿Eh? Hoy día hay un museo muy importante en Cádiz que se puede recorrer y bueno, es un yacimiento arqueológico donde están las ruinas fenicias allí. Por otro lado, como les dije, estas son las ruinas de Tiro, que ahí estuvimos. Por supuesto, la industria del tinte púrpura se va a desarrollar. Estos son hallazgos que se encontraron en España, desde sarcófago hasta las estatuillas en metal, las ánforas, un desarrollo de lo que tiene que ver con la orfebrería. Es maravilloso, ¿no es cierto? Vemos la cerámica, la precisión, los tamaños, incluso con escritura, decoración. En España prácticamente no hay sarcófagos, pero se han encontrado dos en Cádiz que son fenicios, el de una mujer, como esta que vemos aquí, y la de un hombre. A destiempo se encontraron, pero ya eh, se han recuperado y están en los museos de allí. Las investigaciones arqueológicas en estos últimos años demuestran que las colonias fenicias cumplieron un rol fundamental. Este desarrollo que se afianzó a través del tiempo ha demostrado a las claras que los fenicios fueron sorprendentes. No solo fueron comerciantes, no solo fueron marineros, fueron personas que llevaron como magisterios de cultura, como embajadores de la cultura, llevaron a otras latitudes, estas enseñanzas de técnicas, no solo para cubrir sus propios intereses demandantes de su sociedad, sino también ayudaron a desarrollar a estos pueblos un increíble desarrollo para que pudieran avanzar en ellos. Hoy, cuando vemos la ciudad de Tiro, y vemos sus ruinas y vemos también, ¿no?, la ciudad libanesa allí, nos emociona saber precisamente esto, ¿no? Cómo esa ciudad que fue la metrópolis y aquella que permitió el desarrollo, ¿no es cierto?, de toda esta cultura con este bagaje impresionante, nos deja a nosotros sorprendidos y nos hace también tener una responsabilidad que no podemos permitir que la historia sea borrada. Debemos
así como, por ejemplo, en el sur de España, las varias universidades están desarrollando investigaciones y le están poniendo nombre a todo lo que tiene que ver con este legado. Nosotros también hacemos bien en conocer este legado, difundirlo, darlo a conocer y por sobre todas las cosas apreciarlo para que el mundo pueda comprender que esta civilización antigua todavía sigue dando un mensaje al mundo como portadora de cultura en un entorno de paz. Pueden activar sus audios. Bueno, ahí llegamos al final. Gracias. Gracias, Walter. Gracias, Gracias. Gracias, Walter. Gracias, Walter. Muchas Muchas gracias, gracias. Walter. Excelente, Extraordinaria excelente. exposición y una Saludos a buena todos. manera de conocer nuestra historia. Bueno, Muchas muchas gracias, gracias. gracias. No sé si alguien Hermoso. quiere En la hacer escuela alguna. secundaria, Nunca. tenía un amigo que me decía Fenicio, el Fenicio. Qué bueno. Bueno, mi padre me habló toda la vida, él nació en Cana, que está ahí en Tiro, cerquita de Tiro, y bueno, y hablaba de la provincia sur y por supuesto tuve la suerte de estar en todas esas zonas, hasta Biblos llegué por lo menos, y una Qué maravilla. lindo. Qué lindo, bueno, muchísimas gracias. Acá estoy leyendo algunos mensajes. Saludos desde Quito, Ecuador. Soy Marcia. Ibérica es una Gracias, palabra gracias. inicio que significa país de conejo de la época romana. Bueno, eh, muchas gracias, gracias. Buenísima información, excelente, Lilia. Bueno, me gustaría alguno más si quiere comentarnos. Hay mucha gente querida. Muchas gracias por acompañarnos. Creo que como decía al final, es parte de nuestro orgullo y parte de nuestra misión también, ¿no? Porque, por ejemplo, los griegos difundieron fenicios y nosotros nos quedamos con eso, pero son los cananeos. Claro. Son los habitantes primigenios del Líbano, de Tiro, Sidón, Biblos, Beirut. ¿eh? Entonces, qué bueno que podamos difundir esto, porque incluso cuando a veces investigamos algunas fuentes históricas, también hay un sesgo de querer borrar. Y no Claro. nombran, por ejemplo, dicen Tiro, la ciudad de Tiro, pero no dice actual mínimo, actual Líbano. Entonces, es fundamental que nosotros conozcamos y que difundamos esto y que se enseñe en las escuelas y que podamos difundirlo y que nosotros lo comprendamos. Y también el reducir al comercio solamente a los fenicios también es erróneo, porque encontramos, Claro. fíjense, la La marítima. cantidad de la red fenicia que fundaron y demás. Y hace poquito Cádiz se vistió de Fenicia, empezaron a hacer esculturas en las calles, en el teatro, Oh, qué lindo. orgullosos, Qué orgullosos divino. de su cultura, pero queda ahí en Fenicio. Yo no sé si preguntamos si sabrán de dónde o qué país actual es, pero bueno, es importante que podamos ahí poner el acento. Bueno, ya hablé Sí. mucho hoy, así que los escucho. Muchísimas ¿Alguien más que gracias, quiera? muchísimas gracias por transmitir lo que creo que acá todos los que estamos amamos. Y bueno, conocer la historia para poder seguir difundiendo y seguir estando en cada grupo que estamos cada uno, eh, poder llevar la cultura. Gracias, Walter, gracias. Gracias, Sonia. Ahí Sergio levantó la mano. Pues Levanta. excelente plática, muy interesante, porque nos da una conceptualización, una unión de información conceptual que nos permiten entender mucho mejor lo que son los fenicios y transmitirlo a otras personas que no conocen muy bien esta cultura. Y sobre todo, conceptualizar a los fenicios como creadores de cultura y dispersores de cultura. Estoy totalmente de acuerdo en no limitarlos nada más al aspecto comercial.
Claro. Exacto. sino generadores de cultura y no solamente de eso, sino es una sociedad del conocimiento, donde se influyó el desarrollo total del Mediterráneo, a lo cual luego se fueron agregando otros elementos, ¿no? Y me gustaría compartirles que en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo en la Ciudad de México, eh, hicimos, porque participé en ello, una remodelación de la sala de Levante. Ah, Y qué bueno. esto implicó la incorporación a las menciones a los cananeos, a los fenicios, a los arameos, que no estaban, Mm. no estaban incluidos ahí. Entonces se hizo esta remodelación, esa puesta esa puesta en escena que estaba antes, era de 1963. Tenía mucho tiempo que se había montado y ahora se remodeló, se incluyó toda esta visión y se le dio otra perspectiva, ¿no? Y entre ellos, pues nos hicimos eh, unas reproducciones que ahora están expuestas ahí. Y con el tiempo, si hay otros elementos, tanto originales como reproducciones, pues se irán integrando. Entonces, eso yo creo que es un avance muy grande porque a partir de ahí se puede hacer también conferencias, educación y difusión de esto. Qué bueno, Sergio, excelente, ¿no? Y bueno, sabemos que sos un investigador profundo de esto, pero es necesario porque hay, como les mencioné, hay una cuestión que puede pasar desapercibida y la historia se va construyendo y se va redibujando permanentemente. Y Ujú. mucho tiene que ver desde el presente, ¿no? Y este compromiso que tenemos nosotros. Muchas gracias, Sergio. Muchas Daniel. gracias a ti, Walter. Muchas gracias. Sí, otra vez, bueno, felicitaciones, Walter, de nuevo. La verdad que, bueno, nada, una vez más, y refuerza y hace crecer la idea de este hilo conductor histórico que viene de aquellas huellas, estos caminos. Realmente yo agradezco mucho porque, como dijo Sergio y a Sergio también, ¿no? De sostener y mantener esta huella cuando hablamos nosotros de un mundo que se deshumaniza, y nos olvidamos de esas huellas humanas. Si realmente valoramos, también acompaño lo que dice Sonia, vos sabés y saben que, insisto mucho, soy bastante denso con el tema de la comunicación, porque es desde ahí donde mal se comunica, no quedan rasgos de memoria en esta era tan mediática. Ya lo dijo un paisano también, sirio-libanés, Juan Falú, que la memoria mediática en realidad no deja memoria, es efímera. Entonces uno piensa, vos me conocés, y yo pienso en esta cuestión humana, desde lo sensorial, lo sensitivo, de las marcas que dejan las ciudades y las culturas, que es muy importante. Y la verdad que la labor que están haciendo y vos que estás haciendo con esto de unir y reflexionar sobre los caminos, de poder pensarnos en una estructura, en una ruta fenicia, es maravilloso. Es más, te invitaría, como varias veces más allá del café, a que podamos viajar a Cádiz para hacer un documental me parece que es necesario, y lo digo medio en broma, pero lo digo más en serio que en broma. Es muy, muy importante. Muchísimas gracias por eso, Walter. Realmente actualizar y despertar con esto en este día que Tiro está sufriendo un golpe humanitario inédito. Así que gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, muy bien. No sé si alguien más quiere decir algo. Bueno, ahí veo gente de muchos años que nos... Felipe, Guillermo, estaba Max. Quería, Sí. perdón, quería hacer un comentario justamente a raíz de lo que estaba comentando recién Daniel. Y bueno, yo como escritor y escribo poesía, así que encuentro una inspiración, pero en este sentido. Cómo hace 3000 años un grupo de gente construye una barca y con remos se larga a la mar y desarrolla
todo. O sea, ahí hay un tesón, hay una capacidad de transmitir y no fueron a colonizar, no fueron por el poder, para masacrar, para establecerse, no, para desarrollar cultura. O sea, si ese impulso nos viene a nosotros y lo tenemos en la sangre, evidentemente esa es una gran fuente de inspiración, porque saber que se puede, ¿cierto? Así me recuerdo un poco, tengo unos amigos con una balsa Atlantis que se fueron desde Canarias hasta Venezuela con simplemente las corrientes del mar, ¿no? Son de acá de Mar del Plata y de cerquita de Dolores también. Pero bueno, eso por lo menos en mí yo lo siento vivo y qué sé yo, me parece que es un motor que lo seguimos teniendo. Así que seguiremos con ello. Y gracias, Walter, por tanto, y gracias a todos los que estamos acá porque ayuda mucho a sentirse vivo y con esperanza. Bueno, muchísimas gracias, Felipe. Bueno, Gracias. queridos amigos, no sé, Rosalía. Sí, quería ver si todos los que deseen encender sus cámaras para una foto final y mientras tanto decir, excelente Walter, excelente, valorar a los fenicios, qué legado, qué cultura, por ahí dijiste algo así como que expandían la cultura, más que eso fue fabuloso, esa frase hay que recuperarla y profundizarla, porque esa frase me encantó, realmente hay que profundizarla. Y es maravilloso porque, como dijo también Felipe, no iban a otros lugares para conquistar, para matar, para sentirse poderosos. Ellos se sentían poderosos en un sentido cuando comerciaban, cuando conquistaban, cuando compartían la cultura. Ujú. Aunque eran por intereses comerciales, pero compartían cultura. No, y el Disculpa, sí. quiero hacer un, Sí, Rosalía, sos de Esperanza Santa Fe, yo pertenezco a UCAL, y esta semana estuvieron los chicos de UCAL en el programa de APL, acá en Buenos Aires, y felicitaciones por transmitir desde un pueblito tan chiquito de Santa Fe la cultura. Gracias. Yo soy correntina y también lo estamos haciendo, pero bueno, no es lo mismo estar en Buenos Aires que en un pueblo. Gracias por transmitir. Perdóname, necesitaba decirlo. Qué no, lindo, qué lindo. perfecto, Y gracias, Sonia. de eso se trata, ¿no? Claro. De esta De difundir, irre- de moverse, de movilizarse, de mostrar a los demás. Tenemos la suerte de que vamos a hacer, Esperanza va a ser la ciudad receptora del ENF, el Encuentro Nacional de Formación de los Jóvenes, acá en junio. Así que nos estamos preparando para recibir en nuestra sede recién inaugurada a todos los jóvenes de Jucal. Así que eso Qué también. lindo, qué lindo. Y hay momentos de transmitirle también. Yo tengo una inquietud muy fuerte para que los jóvenes conozcan todo esto. Qué Y bueno. Bueno, muchísimas quisiera gracias. hacer una anotación rápidamente, Sí. a ver si podemos participar en algo así, organizar algo al respecto. Se van a cumplir los 100 años del descubrimiento de las tablillas de Ugarit en el 2029. Se cumplen los 100 años. Entonces podría ser interesante que pudiéramos armar algo al respecto. Y ya estamos pensando, Sergio, seguro. Qué Bueno, lindo. pues muchas Bueno, por felicidades, otro muchas lado, gracias. decirle, por supuesto, ¿no? Por otro lado, decirles de que CEDRAL, el Centro de Estudios de Investigación, tiene una muestra de más de 200 imágenes sobre el mundo fenicio, sobre los hallazgos en las islas, en la parte continental y en el mismísimo Líbano, que hace 2 años hicimos la exposición acá en la ciudad de Rosario y que bueno, se va a llevar a Buenos Aires. Así que bueno, ahí vamos a tener esa oportunidad de que puedan verlo, es muy lindo, muchos participamos en la exposición y está disponible, o sea que si alguno en distintos lugares eh, se puede llevar la muestra, la idea es que esté visible y que se vea y que se pueda dar a conocer. No es fácil, no es difícil de montarla.
pero sí requiere, por supuesto, ¿no? Alguna logística y algún espacio. Pero eso lo tenemos, está muy lindo y seguramente este año vamos a estar participando en exponerlo en Argentina. Y después, lo otro que tenemos ahí ya fresquito, fresquito, que va a ser el tema del curso de la historia del Líbano. Así que eso lo vamos a difundir y lo van a ver en las redes y demás. Y sobre la ruta fenicia hay sorpresas, pero ya se los vamos a contar. Bueno, les mandamos un Nos beso. vamos a Cádiz, nos De a vamos todos poquito. a Cádiz. Bueno, un beso para Qué todos. lindo. Gracias por compartir Gracias, este hermoso gracias, espacio, gracias ¿eh? por Chau todo. a todos. Gracias, Chao, Walter, chao, chao. excelente. Chau. Nos Chau, vemos. chau. Nos vemos. Chao, Felipe. Chau a Chao, todos. Rosalía.